Señores, muy buenas noches con todos. Si me pueden indicar, por favor, si está llegando el audio y el video correctamente. Hola, hola. Muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Buenas noches. Si me pueden indicar si el audio llega, así como también el video. Muy bien, conversábamos entonces anteriormente en relación justamente a este diagrama de flujo, ¿no? Que nos representa justamente, esta ventana representa los... los temas no, sería más bien este diagrama de flujo lo que representa es el procedimiento, creo que ese está bien. El procedimiento que se debe seguir cuando vas a hacer la configuración de una OLT. ¿Ya? Entendemos sin duda, y lo habíamos conversado anteriormente, que aquí estamos hablando de un estándar, ¿no? La OLT, la tecnología, en este caso GPON, es un estándar, es una arquitectura, ¿no? Y esta está estandarizada y este estándar definido por la ITU lo denomina GPON. Entonces, basado en ese contexto, sin duda, este diagrama de flujo lo que representa es básicamente el procedimiento que se debe seguir, ¿no? Cuando vas a hacer la configuración de una OLT, ¿no? Entonces, como mencionamos anteriormente, sin duda, uno de los puntos importantes aquí está relacionado justamente a las VLAN, ¿no? Y entonces, y mencionábamos también anteriormente que cuando tú hablas de la OLT, sin duda, hablas de la presencia dentro del OLT de un sistema de capa 2 muy utilizado por nosotros cuando enfrentamos un switch. Sin duda no utilizamos los switches dentro del OLT, no vas a encontrar un switch convencional, sino un switch administrable. Encontramos también, sin duda, un router con funciones limitadas, pero un router. Y encontramos sin duda también un sistema que engloba justamente todo lo que es el mundo de GPON. Entonces, bajo ese criterio, sin duda, si es que mencionamos aquí las VLAN, entendemos que estamos en el mundo de Ethernet y que este está dentro de la OLT, sin duda, ¿no? Y entonces esta tecnología para poder trabajar los diferentes servicios utiliza las VLAN, ¿ya? Ahora, uno de los puntos interesantes en las OLTs está relacionado al ancho de banda, ¿no? Y para él es muy importante por la manera como trabaja este sistema, es súper importante que tú tengas control del flujo de información en su vida, ¿no? El flujo de información en su vida para él es súper importante, ¿no? Y por eso es que el paso que sigue está relacionado justamente. Muy bien, entonces, como decía, sin duda, este diagrama de flujo representa un procedimiento de cómo se deben enfrentar configuraciones en un sistema OLT, ¿no? Basado en ese contexto, sin duda, el punto 2 está relacionado justamente a, a perfiles que se deben generar para que puedas tú, sobre todo, tener control
sobre el flujo de información que está en 1310 en su vida. ¿Ya? Y ese es súper importante para ellos porque, sin duda, como vamos a ver más adelante, la manera como interactúa la OLT con las ONUs, ¿no? En lo que es su vida, es de una sincronización muy particular. Entonces, esa precisión o esa sincronización que tiene que hacer para que las ONUs puedan transmitir, hace que sin duda él, dentro de este procedimiento de configuración, maneje justamente perfiles, ¿no? Este DBA Profile está relacionado justamente a eso, ¿no? A los perfiles que se generan para poder tener control sobre el flujo de información en 1310. Muy bien, ahora, si es verdad que yo creo perfiles, no es menos cierto que estos perfiles van a estar asociados sin duda, ¿no? A los diferentes servicios, ¿no? Que yo puedo tener. Entonces, basado en ese contexto es que el Line Profile representa justamente eso, ¿no? La configuración que se tiene que hacer en este tipo de sistemas para que puedas tú asociar los perfiles con los diferentes servicios que puedas tener tú dentro de tu red, ¿no? Y entonces el procedimiento comienza creando, en este caso, como vuelvo a repetir aquí, las VLAN, que son simplemente funciones de un sistema de capa 2, comienza en este caso a tener ya la creación de perfiles para tener control sobre el flujo de información en 1310, ¿no? En la longitud de onda de 1310, subida, estamos hablando de subida. Comienza también a decir, bueno, hay que relacionar esos perfiles con los servicios que vienen a ser online profile, y luego entra ya a un punto en donde vas a ver sobre todo ahora la configuración, en este caso de las ONTs, en relación a un punto. Deme un minuto, por favor. Bueno, entonces decía que en el paso en donde dice, ¿no? Crear los ONT Services Profile, eh, eh, es una... Cuando trabajas con las ONT, sin duda ellos tienen que también entender de que podrías tú estar trabajando con diferentes VLAN. Y bajo ese contexto, las ONTs también tienen diferentes puertos, ¿no? Y dependiendo de ese grado de configuración, podrías tú, ¿no? Sin duda, asociar los puertos con las diferentes VLAN. Entonces, ese proceso justamente de configurar las ONTs y hacerles entender que tú vas a trabajar con diferentes VLAN, con diferentes servicios, y que sus puertos, ¿no? Si es que tuviera pues más de un puerto, porque hay ONTs que pueden tener solamente un puerto. Entonces, ahí entenderás que todos los servicios van a pasar por ese puerto, ¿no? Claro. Y ahí estará pues seguramente junto, bueno, tendrían que poner un equipo
un switch aparte, ¿no? Entonces, en esta parte, básicamente lo que se da a entender es eso, ¿no? De que hay que hacer también una configuración por el lado de la ONT, ¿no? Que nos habla sobre justamente este criterio de que hay muchos servicios y estos van a ser derivados a los diferentes puertos, ¿no? Que tiene la ONT. Ahora, por otro lado, sin duda, la parte de registro, o sea, que las ONT se registren con la OLT, sin duda también es un procedimiento, es parte del procedimiento que hay que realizar, y en este caso acá cuando dice habilitar, ¿no? En este caso las ONUs, por el número de serie, ¿no? Y bueno, una vez que ya se ha realizado todos estos procedimientos, sin duda aparecen ahora los nombres de Service Profile y Line Profile, ¿no? Que viene a ser la recopilación de todo lo que se ha hecho en la parte superior, ¿no? Y que va a permitir justamente que ya comience a verse gran parte de la configuración ahí, ¿no? Sin duda, la OLT tiene, ¿no? Dentro de las opciones, eh, puede en todo caso tener control sobre el ancho de banda, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos controlar el ancho de banda a través de la OLT, entonces hacemos uso justamente de una opción que ellos denominan Service Port, ¿no? El Service Port está relacionado justamente con el control del ancho de banda en una OLT. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, este diagrama de flujo llevado a un gráfico, o sea, llevado de repente a una manera más amigable, si es que alguien lo quiere llamar así, sería justamente la siguiente hoja. Este sería de repente la imagen que es lo que representa lo que hemos visto en la parte superior, ¿no? En la parte superior hemos visto un diagrama de flujo, y aquí estamos viendo justamente ya esa caracterización de ese diagrama de flujo. No sé si hay alguna pregunta. Hola, hola. ¿Hasta ahí está siendo claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces yo haré las consultas en un momento conforme vayamos hablando para ver pues, cómo están interpretando todo. Entonces, miren, eh, en esta imagen básicamente aparecen los mismos nombres que hemos mencionado, ¿no? Y que hemos hablado anteriormente, ¿no? Los puertos uplink, los puertos ascendentes, hay que generar la VLAN de servicio, ¿no? Cuando se ve desde el punto de vista del nacimiento de la VLAN en el lado OLT, ¿no? Por otro lado, también eso mismo hay que manejarlo desde el punto de vista de la ONU, ¿no? En la ONU también hay que manejar las VLAN, pero esas son las VLAN de usuario, ¿no? Y aquí en la OLT está la VLAN de servicio, ¿no? Aquí aparecen justamente también el Service Port, ¿no? Que es el que dije que se encarga de dar el ancho de banda a la OLT, o sea, si quieres tener control de ancho de banda, ¿no? Aquí también está el Profile, que es justamente lo que dije cuando quiero tener control del flujo de información en 1310, ¿no? Utilizo el DBA Profile. Ahora, el DBA Profile no está superitado en todo caso a veces a que podría ser que esta opción no la use para este tipo de instalación, ¿no? Es una opción que estás obligado tú a utilizarlo, ¿no? Y que por defecto podrían tener ya algunos perfiles, ¿no? Siempre los equipos traen de fábrica con algunos perfiles por defecto, ¿no? En algunos equipos esos no se pueden eliminar. En todo caso, tú podrías crear otros perfiles y decir, bueno, no quiero usar el perfil de fábrica, sino quiero usar el perfil que yo he creado, ¿no? Entonces, muchas de estas opciones que hemos mencionado van a venir ya de fábrica con configuraciones que seguramente en muchos casos, muchas de ellas podrían ser las que se utilicen, como en otros no va a ser las que se puedan utilizar porque no se acondicionan, o en todo caso no estarían ellas dando los resultados que ellos quisieran para la red con la cual están trabajando. Entonces, a nosotros no siempre nos va a tocar
en este caso, utilizar las opciones por defecto, pero ellas van a estar ahí porque casi todas estas se requieren para que la OLT trabaje. Entonces, ya sea que vengan por defecto o no, él va a necesitar, por eso es que muchas de ellas ya están creadas y lo que habría que analizar es si los valores con los cuales se han creado me ayudan dentro de la red que estoy usando. Una de las funciones que para nosotros va a ser muy importante, si hablamos dentro de los, bueno, aquí nosotros podemos ver justamente, antes de ir justamente a esa hoja, analizarla, aquí podemos ver funciones de capa 2 y capa 3 y otros protocolos en una OLT. Entonces aquí es claro sin duda de que aquí vamos a tener, en este caso vamos a tener algunas funciones que ya las conocemos, como pueden ser las VLAN, ¿no? Y también otra que está relacionada con el DHCP, ¿no? Entonces, y sin duda, en algunos casos también, algunos tienden a utilizar mucho ¿no? Estos protocolos punto a punto, ¿no? El PPO es un protocolo punto a punto de capa 2 y es muy utilizado en este caso, a veces en este tipo de sistemas. Y como dije, estos equipos también pueden tener características de capa 3, ¿no? Lo cual hace sin duda de que entendamos de que vamos a poder trabajar con direcciones IP, ¿no? Muy al margen que tiene también para otro tipo de funciones, seguramente otro tipo de protocolos como los que aparecen aquí para enrutamiento, etcétera. Pero generalmente en nuestro caso particular, de repente lo vamos a notar básicamente cuando ingresemos a la OLT, ¿no? Cuando yo ingrese a la OLT para justamente analizar la configuración de voy a tener que hacerlo en capa 3 porque mi PC va a ingresar, en este caso apuntando un IP, vamos a usar sin duda servicios cliente-servidor. En el caso de la OLT, lo más seguro es que traiga, en este caso, podría trabajar solamente con SSH, con Telnet, con web, ¿no? Y entonces, basado en eso, es que en algunos casos vas a tener que hacer una configuración a nivel de comandos, porque él no acepta entorno gráfico. Y entonces, si tú entras por un Telnet o por un SSH o entras por una comunicación serial, vas a tener que usar comandos, ¿no? Y esos comandos van a depender de la marca, ¿no? No hay, las OLTs, sus comandos, cada empresa seguramente va a manejar su línea de comandos, eh, que hace justamente que no se pueda hablar de unos comandos que se usen iguales en todos los equipos, ¿no? Entonces, el entorno gráfico, los entornos gráficos más, bueno, los programas cliente-servidor más utilizados y uno de los estándares es el web, ¿no? En este caso, diríamos que ese te permite ingresar fácilmente también a los equipos que tienen esa facilidad, no todos traen entorno web, para que puedas hacer la configuración, ¿ya? Y entonces diríamos que ahí entenderás que, claro, a la hora que tú abres el navegador de Internet, vas a tener que poner el IP y el puerto, ¿no?, del servicio con el que te quieres comunicar. Si es un servicio web, podría ser 80, entonces no ponemos puerto, ¿no? Muy bien, entonces este sería uno de los servicios, ¿no? Uno de los servicios de capa 2 que nosotros tenemos. eh, y es el DHCP, ¿no? El DHCP, en este caso, algo interesante en él, ¿no?, es justamente la manera como hace su comunicación, ¿no?
Y es importante en este caso comenzar ya a ordenar algunos términos que seguramente nos van a ayudar conforme vayamos ya entrando en estas clases a temas que ya nos van a involucrar con la configuración de la OLT, ¿no? Más directamente. Diríamos que aquí ya tenemos una gran cantidad de ideas que te van a ayudar justamente a poder hacer estas configuraciones. Ahora, el servicio de HCP, por ejemplo, utiliza, ¿no?, la dirección 255, o sea, que manda un broadcast en la red, ¿no? Como puedes ver aquí, ¿no? El cliente, a la hora que se comunica con el servidor, lo que va a hacer va a mandar un paquete con la dirección 255, ¿no? O sea, va a mandar un broadcast. Y ese término broadcast comienza a ser importante porque a la hora que la OLT se comunica con las ONUs, lo hace también a través de un broadcast, ¿no? Lo hace también, ¿no?, esa comunicación. O sea, el término broadcast comienza justamente a ser importante. Entonces, nosotros vamos a necesitar DHCP, se utiliza bastante DHCP. Ya sea que lo habilites en la OLT, o ya sea que lo habilites en un equipo en este caso, que podría encontrarse, y generalmente se utiliza bastante equipos entre la OLT y el equipo de core, ¿no? El equipo que te da salida a internet. O sea, tú puedes tener ahí tu router de borde, ¿no? Puedes luego tener un dispositivo de red que va a poder controlar con mayor facilidad, ¿no?, una serie de protocolos, y luego va a venir la OLT, ¿no? Claro, la OLT, sin duda, dentro de las tareas podría ser, pues, control de ancho de banda. Creo que por ahí podrías manejar esa idea, pero cualquier otro tipo de control que tú quieras hacer, en este caso vas a tener que requerir de otro hardware. Entonces, por eso es que a veces encontramos nosotros a la OLT acompañada siempre de un dispositivo de red, ¿no?, que es el que va a permitir tener mayor control. Podemos también derivar a ese equipo de red el que él se encargue del control de ancho de banda, ¿no? Pero diríamos que, como digo, la OLT, dentro de las funciones que podría generar, podría estar relacionado al control del ancho de banda, pero cuando ya quieres hacer otro tipo de control, ¿no?, ya tendrías que dejarlo eso a otro servidor, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que dice es, ¿no?, que uno de los servicios que vamos a trabajar nosotros dentro de la OLT va a ser el DHCP, ¿no? Y entonces aquí están justamente los protocolos que él utiliza para poder conversar con, en este caso, los equipos clientes, que vendrían a ser en este caso las ONTs, ¿no? El cliente dice, envía un paquete Discover, ¿no?, DHCP Discover, a la dirección 255 desde la dirección 00, ¿no? Entonces, claro, acuérdense que el DHCP está relacionado justamente a entregar direcciones IP, máscaras su red, puerta enlace y DNS, ¿no? Entonces, esta conversación que van a ver en estos 4 párrafos está relacionado a eso, ¿no? El cliente busca el DHCP server, el DHCP server, perfecto, envía información con relación al IP que le puede asignar, ¿no? Y bueno, el equipo cliente tiene que indicar si acepta esa dirección IP, ¿no? Esos DNS, ese gateway, ¿no? Para que en base a eso justamente comience a verse todo este procedimiento, que es una conversación entre el cliente y el servidor, ¿ya? Entonces, aquí el término que simplemente quiero resaltar es que los DHCP, en este caso, el servidor de DHCP trabaja bastante difundiendo la información a toda la red y por lo tanto genera broadcast, ¿no? Bueno, esto de aquí creo que para el caso de nosotros creo que ahorita no nos ayudaría. Muy bien, el otro punto importante aquí está relacionado justamente a en este caso, está relacionado en este caso a, al entendimiento, ¿no?, que tú tienes que tener en relación a lo que es un conmutador de capa 2, ¿no? En este caso el switch, en otra palabra, ¿no? Nosotros debemos tener en este caso una idea clara, ¿no?, de cómo trabaja el switch y cómo debes entender en este caso el estándar 802.1.q, ¿no? 802.1q, que está relacionado justamente a lo que viene a ser las VLAN, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendremos que entender es, bueno, el switch es un conmutador, sí, el switch es un computador, es un equipo de capa 2, es un equipo que permite
justamente la conversación de los diferentes dispositivos de red que se encuentran conectados a sus puertos, ¿no? Pero para poder realizar esa conmutación, él tiene una memoria, ¿no? Que dentro de los datos que va a almacenar es justamente la dirección MAC, ¿no? Entonces, aquí es súper importante para poder trabajar esta parte que nosotros entendamos tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que a la hora que tú configuras una OLT, tú vas a tener que enfrentar en este caso a un switch administrable, ¿no? Claro. O sea que a la hora que tú vas a configurar la OLT, parte de la configuración está relacionada justamente a trabajar con un switch administrable, porque tú vas a tener que trabajar con VLAN. Entonces, los conceptos en las VLAN tienen que estar claros, porque acuérdense que ustedes le están agregando en este caso una etiqueta, ¿no? O sea, las tramas generalmente pueden traer esta información, pero cuando tú trabajas con VLAN estás agregando también otro segmento más, ¿no? Estás agregando ahí información y que eso nos va a llevar, como dije anteriormente, al contexto de tag, untag, trunk, que ya lo habíamos hablado, ¿ya? Entonces, este es uno de los puntos justamente importantes aquí y que se tiene, que tener en cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros, en este caso de la OLT, ¿no? Como ya dijimos en las clases anteriores, nosotros observamos esto, ¿no? Claro, nosotros observamos, en el caso de la OLT, observamos que siempre vas a encontrar puertos, en este caso eléctricos, ¿no? Y vas a encontrar puertos ópticos, ¿no? Y estos puertos que están en la parte inferior, todos ellos son puertos de un switch, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, hay marcas que no, bueno, Huawei tiene pues sus propios switch, ¿no? Solamente switch administrables, ¿no? ZT también vende switch administrables. Y a su vez también Huawei tiene OLTs. Y ZT, aparte de tener switch, también tiene su OLT, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de switch administrables, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en esta línea, porque esta línea tiene, bueno, esta línea tiene switch, pero no tiene OLTs, pero diríamos que ahorita lo que nos interesa es apreciar, aquí creo que mejor lo podemos apreciar. Sí. Claro, miren. Por ejemplo, este es un switch, ¿no? Este es un switch de la marca MikroTik, ¿no? Y sin duda estos son switch administrables, ¿no? Que pueden tener puertos de fibra, que pueden tener puertos también de cobre, o sea, puertos eléctricos y puertos ópticos, ¿no? Pero este es un switch administrable. Entonces, igualmente, así como este es un switch administrable de la marca MikroTik, Huawei también tiene sus switch administrables. Y ZT también tiene sus switch administrables. No son switch, no OLT, switch. Entonces, estos equipos, ¿no? Son los que vamos a encontrar dentro de la OLT. En una OLT, ¿qué vas a encontrar? Un switch administrable. Y entonces estos puertos son justamente los puertos que nosotros hemos llamado en las clases ya iniciales los puertos uplink. Estos son los puertos uplink, que son los puertos del switch administrable. Entonces, a la hora que tú quieres configurar, a la hora que tú quieres configurar una LT, uno de los puntos que tú tienes que hacer es justamente trabajar con estos puertos uplink, ¿no? Tienes que configurar el switch. Y eso es justamente lo que decíamos a la hora que estábamos hablando en el diagrama de bloques o en el esquema gráfico, ¿ya? Entonces, ese es uno de los puntos y por eso es importante justamente lo que estábamos aquí hablando, de que ya que ese es un switch Ethernet, tienes que trabajar justamente con toda la parte de Ethernet.
En ese punto sí tienes que tener bastante control de Ethernet, ¿no? Porque vas a trabajar con esa terminología que hablamos en la clase anterior, ¿no? En donde las etiquetas y los términos de tag, untag y troncal van a ser importantes para que puedas tú, en este caso, hacer las configuraciones, ¿no? Básicamente el punto más fuerte es este estándar. Ahí vuelves también, si es verdad que la OLT puede venir con un switch Huawei, si es la marca Huawei, o un switch ZT, si es ZT, las VLAN, que es lo que nos interesa, ¿no? Está basado en un estándar. Entonces, eso no va a cambiar porque es Huawei, ni va a cambiar porque es ZTE. Simplemente esta parte que es las etiquetas que se van a generar están basados en un estándar y entonces a nosotros no nos preocupa la OLT con qué marca de switch venga, ¿no? Porque primero es Ethernet el switch, ese es estándar, y segundo que las VLAN forman parte también de un estándar. Entonces yo me voy a comprar un OLT y a la hora que voy a configurar la parte del switch, ¿no? Estoy hablando de un switch Ethernet, y como es administrable, estoy hablando de que este va a soportar VLAN, y si soporta VLAN, soporta el estándar 802.1q, y por lo tanto todo es un estándar. Entonces a mí me es indiferente si es Huawei, ZTE, MikroTik, lo que venga dentro de la OLT, ¿no? Estás hablando de un estándar. Estamos hablando primero de la parte de switch. No estoy todavía involucrando ni al router, ni estoy involucrando todavía a la parte de GPON. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Hola, hola. Bueno, entonces, ahora, entonces nosotros aquí ya comenzamos a entender que estamos trabajando, en este caso, con equipos que están estandarizados, por lo menos en la parte Ethernet, en las diferentes marcas que podemos encontrar. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a utilizar eh, este paint, porque el tema que viene es un tema sin duda en donde nos va a ayudar a entender varios puntos, y bueno, dependiendo de las preguntas de ustedes es que habría que también ampliar algunos párrafos, ¿no? Miren, yo tengo aquí ¿no? Yo tengo aquí vamos a trabajar en este caso con... Yo tengo acá la internet. Tengo aquí también mi equipo MikroTik, ¿no? Bueno, en este caso trabajamos, bueno, diríamos que puedes usar cualquier marca. La marca que de repente en este caso yo podría mencionar, podría ser un Micro, ¿ya? Y este viene a ser justamente un equipo que es router y también tiene internamente tiene un switch, ¿ya? O sea, este es un equipo que presenta un router, también tiene un switch y una serie de aplicaciones y servicios que podrían ser importantes. ¿Ya? Entonces ahora, luego de eso voy a poner aquí, justamente voy a poner luego de eso, voy a poner aquí a la OLT. Entonces, eh, la OLT, ¿no? Hemos mencionado que por un lado va a tener sus puertos uplink, ¿no? Y por otro lado va a tener sus puertos GPON. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros los puertos GPON y aquí tenemos los puertos uplink. Entonces,
Y MikroTik tiene sus puertos sin duda también. Lo vamos a poner a ver de este color. Creo que este se puede ver, este no, este sí, este creo que se puede ver, ¿no? Aquí tiene sus puertos MikroTik y lo vamos a poner por aquí y vamos a poner estos puertos aquí. Muy bien. Entonces, los puertos uplink en la OLT corresponden a los puertos del switch, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tenemos el primer equipo. El equipo que en este caso cumple la función de un equipo de capa 2, que ya lo conocemos y que trabaja con VLANs y que trabaja con toda esa terminología de tag, handtag, troncal, etc. Por otro lado, nosotros tenemos también aquí unos puertos, ¿no? Por otro lado, tenemos otros puertos aquí que son puertos para poder tener control, para poder administrar. Entonces aquí, estos son de administración, ¿no? De gestión, ¿no? Le vamos a poner aquí, ¿no? De gestión. Estos son puertos de gestión, ¿no? O sea, para que yo pueda administrar la OLT, yo voy a hacer la utilización de estos puertos. Claro, entonces aquí es claro de que por la parte de gestión yo estoy teniendo un equipo de capa 3. O sea que aquí estás hablando justamente de un equipo, estás hablando de la parte, ¿no? De la parte de tener control de la OLT a través de un IP. Este va a tener una dirección IP, ¿no? Este va a tener una dirección IP que puede ser la 192.168.1.23. Bueno, ya habría que ver con cuál puede venir de fábrica. Y entonces yo voy a comunicarme con él a través de una dirección IP. Entonces esto ya es capa 3, ¿no? Esto ya no puede ser parte del switch. Entonces este ya viene a ser una función que, que determina que este funciona también como router. Entonces aquí ya tú estás viendo, entonces una área, ¿no? Que es justamente la que hablábamos para hablar del switch. Esta es otra área que hablamos cuando era router, y esta es la otra área que es la que nos interesa porque es la que habla de GPON y habla también de los equipos y de las ONUs que van a estar por acá. Entonces aquí va a estar una ONU conectada justamente a ese puerto. Entonces, para que nosotros podamos configurar tanto la parte uplink, así como también la parte del router, ¿no? Así como también la parte GPON, entonces nosotros necesitamos en este caso, ¿no? Justamente tener acceso a la OLT, y lo vamos a hacer a través de un puerto de gestión que la OLT nos va a indicar, y que, bueno, dentro de las características que se puede observar aquí, es que va a ser un clásico RJ45, puede ser puerto serial también, ¿no? Bueno, a veces vienen varios tipos de entrada para que puedas comunicarte, ¿no? El serial sería el que puede ser ya para, en caso, bueno, generalmente viene más de un puerto a veces. Y eso es bueno porque si fallara uno, podrías entrar por el otro puerto. También se puede entrar por los mismos puertos uplink, pero tienes que configurarlo, ¿no? Ya de por sí, si tú quisieras ingresar remotamente, tendrías que entrar por la parte uplink. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer con este gráfico? Con este gráfico se quiere dar a entender lo siguiente. Primero, a la hora que nosotros vamos a trabajar con, a la hora que nosotros vamos a trabajar, en este caso, con este tipo de sistemas, entiendes tú que la información que va a venir por el Internet, ¿no? Si la tenemos ya en capa 2, entonces tú vas a hablar de una trama. Tú vas a hablar acá de una trama. Esta es una trama Ethernet, ¿no? Una trama Ethernet, ¿no? Que es la que tú manejas ya y conoces ya en tu tema de redes, y que esta trama Ethernet
¿no? Va a pasar, va a venir del internet, se supone que aquí está el equipo del proveedor, ¿no? Tú tienes tu proveedor debe haberte puesto un equipo, ¿no? Este es tu equipo de borde, vamos a ponerle acá simplemente el nombre de router, ¿no? Y entonces, cuando, cuando, cuando tú mires la información y cuando tú veas las tramas, ¿no? Que se están manejando, en este caso, ¿no? Dependiendo en qué punto se encuentre, claro, lo que llega son paquetes, pero llega un momento en el cual, si es que este ya va a manejar a nivel de capa 2, porque aquí ya se está comunicando con un switch, y por lo tanto lo que él tiene que manejar son tramas, ya no paquetes. Entonces, cuando estas tramas vayan dirigidos hacia el puerto Uplink, ¿no? Van a ser tramas Ethernet, tramas que lo utilizamos generalmente en nuestras redes sin ningún problema. Pero el gran problema va a ser cuando estas tramas quieran viajar por este mundo JPON. Aquí estás hablando tú de JPON y estás hablando de que esa es otra arquitectura. La pregunta para ustedes es, ¿qué entiendo por arquitectura de red? A ver, por favor, señores, necesito también su participación de ustedes. Carlos, ¿cuál es tu concepto sobre arquitectura de red? Carlos. Buenas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Gracias por aperturar tu micrófono. Si no tuvieras una definición clara, me la dices, ningún problema, pero la idea es para que ustedes también puedan estar en comunicación conmigo y por ahí interactuar un poquito, ¿ya? Pero eh, con toda confianza, lo que tú puedas indicarnos. De repente nos conoces muy bien, será bastante bueno para nosotros también aprender de ti. Dinos, Carlos. Bueno, es un concepto que lo he manejado hace tiempo por unos temas, pero bueno, voy a dar mi concepto de lo poco que me acuerdo. Gracias. Este, bueno, la arquitectura de red está conformada, bueno, obviamente por los equipos, la parte física y la parte lógica. Ese es lo que más o menos me acuerdo de la arquitectura de red. En la parte lógica, obviamente, está el modelo OSI, todo las 7 capas, y en la parte física está pues no el medio y los equipos de comunicación. Ya. Excelente. Muy bien, muy bien. Una idea muy interesante. Carlos, te agradezco por haber contestado inmediatamente. Verdaderamente te agradezco. Eric. Hola, hola, Eric. Eric, buenas noches. Bueno, Eric no puede participar, creo, ahora en este momento. Gerson, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerson. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gerson? Muchas gracias también por aperturar tu micrófono. ¿Alguna definición por ahí, de repente arquitectura de red, te da algunas ideas que nos puedes ayudar? Estamos ahorita enfrentando ese problema cuando hablamos de GPON y cuando hablamos de Ethernet. Ya, bueno, lo que se me viene a la cabeza es de que cada tecnología tiene una arquitectura, ¿no? Digamos, las redes inalámbricas tienen su propia arquitectura, las redes Ethernet también tienen su propia arquitectura y la fibra óptica, por la parte de GPON, también tiene su propia arquitectura. Y bueno, eso son más que todo, ¿no? Creo que es justamente lo que está hablando, que en Ethernet se da por tramas y en GPON, eso ahí, más o menos como que le voy entendiendo, pero bueno, eso ahí, solo tengo entendido que cada tecnología tiene su tipo de arquitectura. Muchas gracias, Gerson. Muy amable. Eres muy amable. Muy bien, gracias a ustedes dos. Bueno, entonces ya comenzamos a conversar un poquito y bueno, diríamos que por un lado entonces, basado en este pequeño gráfico, podemos observar que primero cuando hablamos de una OLT, hay un equipo que lo conocemos bastante que es Ethernet y es un switch. Aquí está el switch y lo escribo. Y sabemos que ese switch trabaja con ¿qué arquitectura? Con la arquitectura Ethernet. Perfecto. Y como lo dijeron ustedes, dentro de las características que hay en una arquitectura, sin duda, está la parte hardware, ¿no? La arquitectura define varias cosas, en realidad. Cuando hablas de arquitectura, tú estás definiendo diseño, ¿no? Y estás definiendo equipos activos, estás definiendo, en este caso, protocolos de comunicación, y ese sería un punto súper importante, ¿no? Protocolos de comunicación.
¿Cómo van a conversar? Perfecto, hay equipos, pero ¿cómo conversan? Y en el caso del ser humano, por ejemplo, claro, los que estamos ahorita castellano, pero de repente ahora que se habla del mundial y seguramente comenzamos a hablar de muchos países y cada uno tiene, sin duda, ¿no? Una serie de símbolos que emplea a la hora de comunicarse y que seguramente son muchos de acuerdo a los países que podemos estar viendo. Entonces, a la hora que se define una arquitectura, también se habla sobre cómo van a conversar, ¿no? Cuál es el lenguaje que van a emplear, esos protocolos de comunicación. Y como lo dijeron muy bien, dentro de los protocolos de comunicación que se utilizan en Ethernet, de repente para englobar justamente todos esos protocolos, hablamos, como dice su compañero, del modelo OSI, ¿no? O también de repente el TCP/IP, que sería de repente lo que se lleva a la práctica, pero el modelo sí es pues más entendible, es porque está, ¿no?, más desagregado, pero muy al margen de eso diríamos que ahí nos definen los protocolos de comunicación. Y sabemos también que cuando la información se trabaja a nivel de capa 2, estamos hablando de tramas Ethernet, en donde básicamente los datos fundamentales aquí están relacionados a la MAC, ¿no? Porque yo sé que aquí sí o sí va a estar la MAC origen, la MAC destino y toda la información de las demás capas, ¿no? Justamente se involucran aquí. Aquí está toda la información de todas las demás capas. Pero dentro de los datos interesantes a nivel de trama es la MAC origen y destino, porque esa es justamente la esencia de un switch, ¿no? Los switches trabajan la conmutación en base a la MAC, ¿no? Y por eso que la clase anterior entrábamos, claro, cuando entras a un switch, ¿no? Y cuando estudias al switch, bueno, después de repente entramos nuevamente como en la clase anterior, pero una de las clases que vimos, cuando tú entras a un switch, uno de los puntos interesantes en nuestra mente es entender que él trabaja en base a una, a una tabla, ¿no? En este caso, en donde los datos que hay solamente son puertos y direcciones macro. Y entonces es entendible que la trama dentro de los datos que va a tener listo para que el switch pueda leerlos es justamente la dirección MAC, origen y destino. Entonces, esta información que sí es verdad que podría ser en este caso súper importante y entendible, ¿no? Y entendible por el switch, esto sería imposible que lo pueda interpretar la parte JPON, ¿ya? Porque el JPON no trabaja con el modelo OSI ni con el TCP/IP, ni tampoco trabaja en este caso como nosotros entendemos el comportamiento del trabajo de un equipo de capa 2 como switch o un router. Ellos utilizan en este caso otro tipo de encapsulación. Y entonces ahí ahora comienza el problema, ¿ya? Porque ¿cómo hago para que esta trama pueda seguir su destino, ya que sin duda la idea final es que llegue a este computador? Que puede ser una trama que viene de YouTube de repente. Al final tiene que llegar esa trama a esta PC, que seguramente la PC lo va a interpretar, ¿no? Porque su tarjeta es una tarjeta de red y esa tarjeta de red va a saber cómo interpretar toda esta información. El gran problema radica en cómo pasa, pero porque aquí encontramos fibra y aquí ya es otra arquitectura. Entonces, a mí lo que me interesa aquí ahora es justamente ver ahora cómo voy a pasar justamente estas tramas. Y ahí es donde aparece ahora, donde aparece es ahora el término GEM. El GEM, que lo vimos inclusive cuando cuando nosotros estábamos mirando estos gráficos, acá aparecía, miren, GEM, G-E-M, ¿no? Y si tú miras la flechita, está hablando de esto, ¿no? ¿Y qué significa? El GEM significa método de encapsulación, JPON. O sea que aquí él te está diciendo cómo vas a encapsular, ¿perfecto? ¿Cómo vas a encapsular, ¿no?, la información, estos paquetes, estas tramas Ethernet para que puedan viajar por una red JPON, ¿no? Entonces, la arquitectura, en el caso de esta arquitectura, él trabaja de una manera diferente, ¿no? ¿Y por qué dijimos que era la manera diferente? Primero porque aquí
sería interesante de que de este puerto GPON solamente esté conectado una ONO. Pero en este puerto GPON tú puedes conectar, en este caso, hasta 128 ONOs. Y si fuera así, entonces ya uno podría ver que esta trama así como está no serviría, porque aquí solamente habla de una MAC origen, o sea, quién envía, y habla de una MAC destino. Y lo que él necesita, en este caso, ¿no? Es una trama que hable de las 128 ONUs para que pueda, supongo, saber a cuál de ellas va a ir, porque todas están conectadas al mismo hilo, ¿no? En un switch, en cambio, las conexiones son punto a punto. Claro, yo sé que en este puerto del switch, en este puerto de switch solamente va a haber un equipo conectado. Entonces, bajo ese criterio, las tramas saben también cuál es el destino, ¿no? En cambio, en una red GPON es diferente porque yo a este puerto no tengo un equipo conectado. Podría tenerlo, sin duda. Puede ser que de repente solamente haya un equipo prendido. Eso se puede dar. Pero ese no es solamente el escenario que él puede encontrar. Él puede encontrar en al momento 30, 60, 100, 128. Entonces las tramas GPON no pueden ser las mismas que las tramas Ethernet. ¿Y eso lo define quién? El protocolo de comunicación. ¿Y quién lo define? La arquitectura. La arquitectura define no solamente los equipos activos, no solamente en este caso, sino también la parte lógica y centrándonos principalmente a lo que corresponde al protocolo de cómo me voy a comunicar, de comunicación. Y su protocolo de comunicación, basado en que él por puerto puede tener 128 ONUs, implica que no puede ser la misma que usa Ethernet. Entonces aquí yo no puedo usar Ethernet. Y entonces, ¿cómo voy a usar? Bueno, en este caso, lo que voy a tener que usar es, en este caso, otra manera de encapsulamiento para que pueda servirme para trabajar con esas 128 ONUs. Y entonces él habla, en este caso, de lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero, la arquitectura define que para que tú puedas manejar una trama, en este caso una trama GPON, que el nombre aquí a partir de ahora ya, bueno, se habla mucho de trama GPON para poder entender que es el equivalente a la trama Ethernet, pero ya en la terminología de ellos ya no hay trama, ya no va la palabra trama, sino va la palabra GEMPOR. El GEMPOR o GEMPOR, como quieras mencionarlo, lo que me representa es justamente una trama Ethernet. Entonces aquí habría que también ponerle la palabra POR. Ese sería el nombre que ellos utilizan, ¿no? Y entonces, y como dije, el GEM me habla sobre el método que ellos emplean para hacer la encapsulación. Cómo van a meter las tramas, cómo lo van a encapsular, porque al final esa trama es la que tiene que viajar. Claro, ellos lo que van a tener que hacer es esas tramas tienen que hacer que viaje hasta el otro extremo, ¿no? Y por eso es que hablan de, bueno, lo que me queda entonces es encapsular, pero una vez que tú encapsulas esas tramas, tienes que ahora ver cómo vas a hacer para que ellos lo sepan trabajar, esa información que estás enviando. Entonces él dice, perfecto, lo que nosotros vamos a hacer aquí es básicamente, primero, ellos utilizan mucho la lógica que tú la puedes encontrar en un libro o también en un disco duro, ¿no? A ver, revisemos un poquito, haciendo un poquito de analogía o ordenando esta parte. Cuando tú trabajas con un disco duro, ¿no? Entendemos de que la información, ¿no? Se guarda, pues, bueno, posiblemente ha variado mucho, de repente no, ahí sí, como digo, años atrás de repente uno se apasionaba viendo los discos duros y viendo todos esos temas. Pero entiendo que esto en el tiempo pueden, ¿no? Haber tenido algunas variaciones. No es nuestro tema, pero sí esa lógica que ellos deben mantener hasta ahora o han tenido, que es que ellos, ¿no? La información, ¿no? Lo guardaban en pistas y sectores, ¿no? Yo solamente voy a poner eh, 3 pistas. Aquí está, toda esta parte es una pista, una segunda y una, ¿no? Bueno, acá he puesto 2 pistas nada más, así que voy a poner una más pequeña. Ahí está, 3 pistas, ¿no? Y esas pistas
se formatean. O perdón, se dividen en sectores, ¿no? Y entonces aquí está. Entonces los discos duros decían, bueno, vamos a guardar la información. Ahí está. Y seguramente había una proporcionalidad en los sectores, bueno, pero como digo, para la lógica que queremos hacer, solamente nos interesa tener esa idea de que, bueno, hay pistas y hay sectores, ¿no? Y esas divisiones vendrían a ser los sectores de cada pista. Entonces, si nosotros lo numeramos, ¿no? Le ponemos acá le ponemos el número 1, ¿no? Luego le ponemos el número 2, le ponemos el número 3, le ponemos el número 4 y así sucesivamente. Entonces, entonces se sabe que cada vez que tú grabas información, por ejemplo, ¿no? Yo voy a grabar en este caso un archivo de Word, ¿no? Datos.doc. Lo que él hace, ese archivo, ¿no? Lo que él hace es, en este caso, esta información, guardarla en estos sectores. Entonces, voy a pintar simplemente, ¿no? Y voy a decir que este que es de... ¿no? Este es de rojo, es el 1, ¿no? Este que es azul es mi pista 2, ¿no? Y este que es de color naranja es mi pista 3, ¿no? Que también tiene un sector 1. Entonces, se sabe que cuando tú guardas información en un disco duro, automáticamente lo que va a generarse es, en una parte del disco se va a generar justamente una tabla de direcciones, ¿no? Se va a generar un índice, como en un libro, un índice en donde dice, dato doc se encuentra, ¿no? En este caso, lo voy a pintar de naranja, en la pista 1 del, ¿no? En la pista 1, entonces lo voy a poner acá, en la pista 1, ¿no? Y en el sector, se va a encontrar en el sector 2, en el sector 3 y en el sector 4. Entonces, cuando alguien quiere buscar información, sin duda se sabe que el disco, la aguja no va a ir a buscar información. ¿Dónde estarás? Estarás en la pista 1, en la 2, en la 3, en el sector, no. Él se va pues al tablero de direcciones, ¿no? Que vendría a ser la FAT32, NTFS, ¿no? De acuerdo, o extensión 4, dependiendo del sistema operativo. Entonces ahí dice claramente, es la pista 1, o el cilindro 1, como lo quieran ver, es este, y luego busca este archivo en el sector 2, 3 y 4. De esa misma manera, si hay otra información, va a ser también el nombre, inmediatamente también va a estar la pista y los sectores. Entonces, ¿dónde el sistema sabe dónde se encuentra la información que uno va a buscar? En el tablero de direcciones. En lo que le llaman el famoso FAT32 o NTFS, o lo que le llaman extensión 3, 4, bueno, depende de Linux. Ahí es donde se guarda la información que hace referencia a dónde debe ir la aguja a buscar esos archivos. Entonces, de esa misma manera, en el caso de JPON, tú trabajas de esa misma manera. Tú vas a tener que, tú trabajas con un índice, con un, bueno, no le podemos llamar FA, pero igual que un FAT32 en NTFS, o igual que un libro, ¿no? Los libros tienen su índice donde pueden haber 3 hojas, 4 hojas y enumerados, ¿no? En la página 1 igual. Él va a tener una parte aquí, ¿no? Inicial, que le llama, en este caso, que le llama, bueno, en inglés lo vas a encontrar como PCB. Bueno, en inglés lo vas a encontrar aquí como PCB. Perfecto. Que detrás de esas 3 letras, sin duda, lo que nosotros debemos de entender es, en una analogía, es el índice, o es, en este caso, la tabla de direcciones, como en el caso de un disco duro, o el índice en el caso de un libro, ¿ya? Y el PCB, en este caso, traducido a castellano, porque son siglas en inglés, es un acrónimo en inglés,
hace referencia simplemente a bloque de control físico descendente. Bloque de control físico descendente. ¿Y por qué es bloque de control físico descendente? Porque te está hablando de que este análisis que estamos haciendo es cuando la información va en forma descendente. Este análisis que estamos haciendo no sirve para la forma ascendente. Este análisis que estamos haciendo ahora es para la parte descendente. Perfecto. ¿Ya? Esto, vuelvo a repetir, no serviría para la parte ascendente, o sea, cuando la información viene en sentido contrario. Muy bien. Entonces aquí el PCB lo que va a tener, ¿no? Básicamente como información es indicarle cuando le llegue esta, bueno, como hemos dicho, acá se llama trama Ethernet, acá no se usa ese término, pero podemos usarlo para guiarnos. Este vendría a ser la trama GPON, ¿no? Pero el término que vas a encontrar en todo siempre que hablen es JEMPOR. Y cuando hablan de un JEMPOR, ya sabes que estás hablando de la trama, pero ya no Ethernet, sino trama GPON. Entonces, el PCB lo que va a tener es justamente información referente, ¿no? A qué ONU le pertenece, ¿perfecto? O dónde la ONU va a encontrar la información que él está buscando. O sea, si yo soy ONU 1, entonces a mí me toca buscar la información aquí, en este sector. Si yo soy la ONU 2, a mí me toca buscar la información en este sector 4. Si soy la ONU 100, ¿no? Entonces a mí me toca buscar mi información que me están enviando de internet en la pista 3, aquí en esta pequeñita, y en el sector 2. Entonces, ¿quién le dice a cada ONU dónde se encuentra su información? El que le dice a las ONUs en dónde se encuentra su información es el PCB. Aquí es donde viene justamente eso. ¿Y dónde está la información, profesor? Aquí, en donde voy a dibujar a continuación. Ahora, estas tramas, o estas tramas JPON, sin duda son tramas que se manejan en time slot, como se usa mucho esa terminología cuando trabajas con sistemas inalámbricos para poder, en este caso también, entender cómo funciona la información cuando viaja por el aire, ¿no? Porque de esta misma manera, como acá se explica, igual como dijo su compañero, cuando trabajas en wireless, ¿no? Hay que explicar justamente cómo es que viaja la información, ¿no? En qué momento el access point te manda la información, cómo escucha el medio, las diferentes clientes, porque yo puedo tener pues 5 computadoras que están escuchando y que están recibiendo la información del access point. De esa misma manera, de esta misma manera como vamos a construir todo esto, es que igual se tiene que construir en un sistema inalámbrico para entender su funcionamiento, ¿no? Y ahí también aparecen los famosos time slot, que son ventanas de tiempo. Igual, la ventana de tiempo que yo tengo para poder transmitir esta trama, perfecto, la ventana de tiempo que yo tengo para poder hacer la transmisión de esta trama, en este caso GPON, es de 125 microsegundos. 125 microsegundos. O sea, cada 125 microsegundos, ¿no? Él va generando, vamos a ver esto, pues no se ve. Cada 125 microsegundos, él va enviando una trama, en este caso JPON. O sea, las tramas JPON no pueden pasar, no pueden sobrepasar el tiempo de 125. Ese es el tiempo máximo que él tiene para mandar toda esta información. Y entonces, en este contenedor, ¿no? Para hacerle esa semejanza al espacio que tengo para llenar, ¿no? Cuando tú mandas información por barco son contenedores, ¿no? Y bueno, supongo que los contenedores tienen dimensiones. Y entonces en nuestro caso la dimensión, ¿no? lo manejo en este caso con time slot, ¿no? Ventanas de tiempo, ¿no? O sea, tengo 125 para cargar todo lo que puedo, ¿no? Porque ese es el tiempo que me dan por cada trama, digo, ¿no? Pues imagínate la cantidad de información que llega por segundo, es inmenso, ¿no? Por esta velocidad que él maneja. Entonces, él inmediatamente dice, bueno, vamos a llenar esto con la información de la ONU 1. Este viene a ser la ONU 1.
Ahí está. ¿Y qué voy a llenar acá? Todas las tramas que entren. Todas las tramas que estén dirigidas a la N1, todas ellas tienen que entrar acá. Entonces, aquí, en este pequeño rectángulo que yo tengo, voy a tener que meter todas las tramas que ingresen. Pero, profesor, pero son muchas. Bueno, es que no puedes entrar todas. Primero saldrá una parte de ellas, pero acuérdate que es cada 125 microsegundos. Imagínate, sale esto, pero luego sale otra también con más información y así sucesivamente. Pero la información que viene por el Internet no es solamente para la ONU 1, es también para la ONU 2. Entonces hay que llenar también, perfecto, la ONU 2. Entonces aquí va la ONU 2. Pero también hay que llenar para la ONU 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta la 128. Eso quiere decir que aquí, en esos 125 microsegundos, está la información para las 128 ONUs. O sea que él cuando sale una trama, sale la trama con información para las 128 ONUs, si es que estuvieran. ¿Claro? Y entonces ahí es donde es entendible, ¿no? Es entendible el término de broadcast, porque el GPON lo que va a hacer es que como esto está con información de los 128, esto no se lo va a mandar pues a una ONU, ¿no? Se lo tiene que mandar a todos. Perfecto, pero ¿qué pasa si esto llega a todos? ¿Cómo ellos van a saber cuál de todos estos es la información que les sirve? En el PCB. Pues. El PCB es un índice donde la ONU lo lee y dice, ah, ya, perfecto. Si tú eres ONU 1, recoge el paquete que está de color negro. Si tú eres ONU 2, azul. Y bueno, yo le pongo colores, pero ya ustedes saben que ya internamente debe haber un criterio lógico para eso. Y por eso es que en la parte descendente él maneja broadcast. Y ese broadcast ahora sí es entendible, porque a mí siempre me han hablado de broadcast, pero ¿y cómo es eso? Entonces, es que el Genport, ¿no? Las tramas contienen información de las 128. ¿No? ¿Preguntas? Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Muy bien, continúo entonces. Entonces, a la hora que entonces llegan las tramas, perfecto, el circuito, ¿no? La electrónica que corresponde a la parte GPON, que es la que va a recibir, eso lo tiene que inmediatamente, ¿no? Encapsular para que pueda viajar por el mundo GPON. Y entonces, una vez que se tiene este Genport, ¿no? Como digo, cada 125 microsegundos y la separación generalmente, ¿no? Bueno, así como las tramas son de 125 microsegundos, ellos tienen separaciones entre las tramas, ¿no? De 5 microsegundos. Entonces ellos tienen, en este caso, entre sus tramas tienen también tiempos, ¿no? Y esos tiempos son de 5 microsegundos. Entonces, pasa 5 microsegundos, sale otra trama y así sucesivamente. Y las tramas, como vuelvo a repetir, viajan, ¿no? La OLT los manda en broadcast. Eso quiere decir que esa información no va dirigida a uno, ni a dos, ni a tres, sino a todos. Y ahí estaba justamente por eso que aquí había esta parte que decía, ¿no? Cuando hablas tú de unicast, en este método de transmisión, una trama es enviada desde una única interfaz de salida a una única interfaz de destino. Cuando es multicast, este método de transmisión se caracteriza por ser el que envía una trama de una interfaz de salida a un grupo. Y el broadcast es aquella que difunde la información a toda la red, a todos los nodos. Entonces, nosotros estamos en este caso, ¿no? Es aquella que difunde la información de forma simultánea a todos los nodos de la red. Entonces, esta es la información que llega a todos y cada uno se encarga justamente de hacer la evaluación en el PCB, de ver qué información le corresponde, lo lee y lo demás lo descarta. Igual, las demás zonas harán lo mismo. En el PCB buscarán su información y luego recogerán la información que les corresponde y lo demás lo descartan. No hay ningún problema. Y mientras tanto llega otra trama, otra y otra y otra, y a la velocidad, como tú ves, ¿no? Que se maneja, es inmensa la cantidad de información que se maneja por segundo. Acá es microsegundo, ¿no? 10 a la menos 6.
Muy bien, entonces ya ahora sí podemos entender aquí que si tú estás hablando de Genport, estás hablando ya de la información que está encapsulada. Aquí estás hablando de que la información Ethernet que viene de Internet está viajando, pero ya encapsulado, en este caso, para que pueda ser entendido por la OLT o la ONU, ¿no? Dependiendo del sentido. Entonces, Genport ya es trama. Genport ya es trama. Cuando hablas de Genport, estás hablando de la trama. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Bueno, entonces, ahora, sin duda, en el caso de la... Una vez que llega la información, sin duda va a llegar pues a la parte óptica. Pero aquí te darás cuenta que ahora aquí comienza el proceso, ¿no? Inverso. O sea, eso quiere decir que una vez que él recoge la información que le corresponde, porque saben que aquí hay información de las 128 ONUs, cuando él recoge la información que le corresponde, entonces lo que él va a hacer ahí, esa información es desencapsularlo, ¿no? Porque sabe que dentro de él están las tramas Ethernet, que son las que van a entrar a la parte electrónica, a la parte de, en este caso, de la ONU, que si observas tú en la ONU, también vas a encontrar que la ONU tiene una parte GPON, que vendría a ser esta de aquí, pero la otra parte es un switch, claro, ¿no? Y ahí tienes router, tienes switch, access point, todo, ¿no? Y entonces acá tú tienes también igual un switch, que es el que va a recibir la información, y acuérdate que esa información, como dice este gráfico, porque este gráfico nos decía, ¿no? La VLAN de usuario. Eso quiere decir que las tramas que van a llegar, ¿no? Aquí, van a llegar con etiqueta, o sea, van a llegar con VLAN. Entonces, se supone que el equipo que va a recibir, ya de, bueno, una vez que se desencapsula todo, la parte GPON lo desencapsula y se lo entrega a la parte Ethernet aquí, ¿no? Porque la ONU tiene su parte Ethernet, ¿no? Y una vez que llegan a la parte de Ethernet, esa parte de Ethernet va a trabajar seguramente con VLAN. Entonces estás viendo que aquí también tú tienes acá un equipo de capa 2 administrable, porque él tiene que soportar VLAN. Claro, ¿no? Y entonces se vuelve súper interesante todo este tema desde ese punto de vista. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Profesor, una consulta. Cuando usted dice que se comporta como un router, ¿se refiere porque tiene una IP? ¿A la ONU te refieres? O... No, a la STLT. no, cuando tú miras dependiendo de los modelos vas a encontrar más o menos características, ¿no? Por ejemplo, acá, si es que antes estuve justamente viendo esto, aquí veía, ¿no? Las características de la capa 3 que tú vas a encontrar en un LTE, por lo menos en Huawei, ZTE, son estas. USPF es protocolo de enrutamiento, ¿no? Te soporta rutas estáticas. RIP. Y entonces ahí ya estás hablando que esos son protocolos que se utilizan en un router, son de capa 3, ¿no? O sea, tiene solamente ¿En qué que caso? limitadas, funciones limitadas. O sea, no las tiene completas. Por eso es que yo decía de que nunca vas a escuchar que dicen que la OLT es de capa 3. No pueden decir eso. La OLT solamente es un equipo, en este caso de capa 2. ¿Y por qué? Pero si tiene función, sí, pero sí, perfecto. Pero todas esas funciones están limitadas. O sea, quiere decir que no van a trabajar al 100%, no es la idea tampoco del OLT querer ser pues un router, ¿no? Pero sí tiene funciones, ¿no? Igual que la ONU también es un equipo que va a venir con un router, ¿no? Claro. Y porque cuando nosotros lo adquirimos, la ONU es lo mismo que el router que tú tienes en tu casa, solamente que en este caso va a tener también parte óptica, ¿no? Y por lo tanto, claro que también lo puedes, algunos lo usan en forma bridge también, como vamos a ver más. Bueno, tiene varias configuraciones, en realidad eso ya depende de lo que quieras hacer, posiblemente de lo que puedas tratar de... Depende del diseño. Yo creo que como ayer hablaban unos jóvenes en relación había un tema muy discutido ayer que era sobre las cajas, las bandejas, ¿no? Las mufas, eso, ¿no? Entonces se plantearon algunos temas y
Y había una discusión, ¿no? En relación justamente a algunos puntos. Y basado en ese contexto, digo, dependiendo de los diseños, aquí también vas a encontrar de repente muchas variaciones en la configuración, pero todas ellas basadas en el estándar, por lo tanto no se escapan fuera de eso, no pueden tampoco. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, hola. Bueno, entonces aquí, cuando las tramas entonces parten, ¿no?, del mundo de la OLT, ya sabemos que tienen que manejar, ¿no?, otro criterio diferente al OSI o TCP, porque aquí ya no es, acá es punto a punto. Punto a punto. Aquí, en cambio, es punto multipunto, ¿no? Entonces, esta es una trama para un mundo punto multipunto y se puede observar que sí. Esta es una trama en donde solamente va a haber punto a punto dos equipos y por eso origen, destino. Claro. Acá no se puede hablar de origen y destino porque acá tienen que ir de todo. Y ahí va la pregunta, ¿no? Y este tema, gracias a Carlos que, ¿no?, nos consultaba, acá viene un detalle interesante también. Y yo lo había conversado, ¿no?, justamente con uno de tus compañeros que estuvo muy atento también en las clases anteriores. Y yo les digo, ¿qué es lo que aquí? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente cuando leemos sobre OLT nos dicen mucho de que el ancho de banda que da la OLT por puerto GPON es proporcional? Eso quiere decir que si yo tengo acá, ¿cuánto tengo yo de bajada? En un GPON 2.5 gigas. Ya, yo tengo 2.5 gigas. Entonces, si yo tengo acá una ONU, ¿no?, en teoría, si yo tuviera acá una ONU, él en teoría podría seguramente llegar a manejar todo el ancho de banda, ¿no?, en bajada, ¿no?, digo yo, ¿no? Y si tengo yo dos ONUs, se repartirían, ¿no?, en teoría, 50-50. Eso quiere decir que usted me dice entonces que esto es proporcional. ¿Eso es correcto? A ver, Carlos, si nos ayudas para darle un poco de ánimo a todos que se concentren. Eric, Gerson, Jorvin, si también pueden participar, que ya lo hemos hablado, por si acaso, pero no sé, a ver, espero que alguien ya lo defina muy bien eso. Vuelvo a repetir, el ancho de banda en un puerto GPON, es proporcional. O sea, si hay 4 ONUs, se reparten entre 4. Si son 5, entre 5. O eso se tiene que configurar, o eso nunca se va a dar así proporcional por sí solo, no. Hay que hacer configuración. O eso, bueno, ya dije que el OLT puede dar anchos de banda. Por lo tanto, no podría decirle, no voy más a hacer una pregunta diferente. O querer confundir. Muy bien. ¿Se puede o no? O ¿el ancho de banda es proporcional o no es proporcional? ¿Se configura? ¿O cómo es qué es lo que ustedes interpretan ya en esta clase? Se configura, profesor. Gracias, Jorvin. ¿Alguien más? Se configura porque cada cliente, o sea, paga por un ancho de banda, ¿no? O sea, si yo pues, compro un servicio, hay planes, ¿no? Planes de tanto en tanto. Entonces eso por lógica se configura, no es que se reparte por partes iguales, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, miren, bueno, sin duda de repente la manera como lo pregunté puede ser muy ambigua, que no daba, pero no entro en esos detalles. La idea es, en todo caso, ya que ordenemos este video. Primero, la OLT por defecto, o sea, de forma intrínseca, eso quiere decir que tú no haces nada, el ancho de banda lo reparte proporcionalmente. Por lo tanto, eso no se configura, ya eso es en forma natural, automático, ¿no? O sea, si tú deseas, sin duda, podrías plantear planes. Eso nadie lo está negando.
Tú podrías cambiar, si tú quieres, si no te gusta esa proporcionalidad que se da en forma natural y por defecto, tú podrías también generar anchos de banda diferentes, eso está perfecto. Pero toda OLT, perfecto, toda OLT viene siempre lista para que si hay 128 ONUs, el ancho de banda se reparta entre 128. Profesor, y si en ese momento solamente tengo 40 clientes, entonces el ancho de banda entre 40. Eso es automático, proporcional. ¿No? O sea, de acuerdo a la cantidad de equipos que él tiene conectado. Entonces, eso nos ayuda a entender justamente muchas lecturas. Cuando tú ves lecturas de empresas, ¿no? Ellos dicen y explican el ancho de banda, justamente mencionan eso, ¿no? ¿No? Y entonces uno dice, pero supongo que esto será propio de la configuración. Y no es propio, no, eso no es la configuración. Eso nace de, o sea, si alguien tuviera que sustentar, porque alguien puede decir, pero a ver, susténtelo, porque eso no tiene sentido. Bueno, sí, ya cuando tú te metes muy a conocer este equipo a profundidad, llevas justamente todas esas partes de, todas esas explicaciones, ¿no? Que corresponden ya justamente a profundizar en este tema. Pero, basado en la pregunta que yo formé, entonces lo que podría de repente comenzarte a dar a entender por qué se puede sustentar eso, diríamos que aquí en este gráfico lo podemos ver. A la hora que la OLT, a la hora que la OLT maneja las tramas Genport, él tiene que decir cuánta información va a meter a estos barrilitos, ¿no? Porque se supone que esos barriles son los que van a manejar, van a meter las tramas, ¿no? Y entonces el tamaño de esos barriles no puede ser diferente entre todas las ONU, porque si no, una ONU tendría más información que otra y uno diría, ¿y por qué? Entonces eso quiere decir que eso parte de buffer de memoria que debe tener el OLT. El OLT debe tener unos buffers en donde se almacena la información que llega y ese buffer, esa información que llega es la que va a llenar a las tramas. Pero y que lo voy a poner acá de blanco, ¿no? Para que pueda verse, este es un buffer, ¿no? Profesor, disculpe una pregunta. ¿Está compartiendo pantalla? Uy, no me digas que sí. ¿Desde qué hora no está compartido? A ver, a ver. Y acá en mi celular no se puede apreciar. Ah, ya casi va a variar. A ver, por favor, señores, si me ayudan, ¿alguien están viendo la pantalla o no? Porque ahorita voy a malograr si no todo. Carlos, ¿se ve la pantalla? Sí, estoy en mi celular y sí veo. Ah, ya. Entonces no tocó nada. Entonces no, más bien debe ser su compañero que me habló en antes, debe volver a cerrar y a ingresar. Ya voy a salir y voy a volver a ingresar. Sí, Yori, parece que yo, no, tus compañeros sí lo están viendo. Entonces, miren, este acá es un buffer, ¿no? Este es un buffer de memoria, ¿no? Entonces, él tiene un buffer por cada ONU. Si él sabe que soporta 128 ONUs, va a tener 128 buffer, ¿no? Y cada buffer, perfecto, y cada buffer determina también la cantidad de información que él puede poner, o sea, él no puede poner más del buffer, y los buffers son iguales para todos. Claro. Entonces, si es que tú tienes 125, si tú tienes 125 perdón, si tú tienes 128 ONUs, ¿no? ¿No? Esta ventana de tiempo, que es de 125 microsegundos, tiene que dividirse proporcionalmente entre las 128 ONUs. Eso quiere decir que la información que le va a llegar a las ONUs, a todas ellas, va a ser proporcional, porque él tiene, en este caso, una ventana de tiempo donde debe hacer que ingresen 128 ONUs. O sea, todas van a tener, ¿qué cosa? La información, ¿cómo les llega? Proporcionalmente. Aquí te das cuenta. Profesor, pero no tengo 128, sino 64. Entonces, esta ventana de tiempo se va a determinar solamente para 64, si hubieran 64 ONUs. Y entonces el ancho de banda también se reparte entre 64. Y entonces, en su forma natural, el sistema genera esta proporcionalidad. Por lo que tú estás viendo aquí, los buffers determinan la cantidad de tramas, la ventana de tiempo determina, en este caso, que en esa ventana tienen que entrar 128 como máximo y que se va a repartir proporcionalmente. Y si quitas ONUs, entonces cada una de ellas va a tener más espacio,
¿no? Más espacio para poder justamente manejar, en este caso, más ancho de banda. Entonces, basado en eso es de que el ancho de banda en bajada, generalmente en estos equipos, a veces, si es que tú no estás, si tú no quieres cambiar ese criterio de la proporcionalidad, que puede ser muy interesante para la mayoría de los casos que venden en Internet, que sea proporcional, ¿no? Pues si hay uno, que sea todo el ancho de banda, y si hay dos, y si hay cinco, y si hay 100, se repartan. Ahora, bueno, hay algunos temas que sin duda serían un poco complejos, de repente, pero bueno, son opiniones válidas, ¿no? Por ejemplo, conversaba con una persona que tiene su cabecera y él, por ejemplo, eh, maneja mucho el ancho de banda por la OLT. No maneja el ancho de banda por el equipo, el equipo de red que puede estar seguramente a continuación a la OLT. Y él también y él define y y tiene todo su criterio y la experiencia. Bueno, ese sí maneja bastantes equipos, pero diríamos que, claro, hace una interpretación él, ¿no? Y bueno, no lo puede sustentar capaz técnicamente, pero diríamos que es su intuición, ¿no? Y seguramente el recojo de conocimiento de otras personas que deben dominar fuerte por las configuraciones que él tiene, ¿no? Por los equipos que tiene. Entonces, basado en él, por ejemplo, muy al margen de este tema, que está bien lo que hemos planteado, lo que él también, algo que él aporta, este amigo, es de que él recomendaría que el ancho de banda lo hagas por la OLT y no por un equipo como, por ejemplo, en este caso, el equipo Micro. Entonces, diríamos que, claro, ¿y por qué lo menciono? Lo menciono porque justamente el gran punto aquí es cómo lo sustentas técnicamente, ¿no? Porque, claro, si yo digo acá que yo reparto esto proporcionalmente y lo dejo ahí, de repente, pues, podría ser que este nunca lo verificó ni lo analizó, ¿no? Yo estoy justamente estoy interpretando las tramas, ¿no? O los Genpor, y estoy indicando justamente esa capacidad que él tiene, ¿no? De poder manejar en el momento 128, 64, 32 y basado en los buffers y las ventanas de tiempo puede dar ese tema de proporcionalidad. Por lo tanto, sí queda, ¿no? Por lo menos por ahí, una base para decir, sí, parece que esto funciona. Y en la práctica tú lo puedes revisar también, ¿no? A la hora que tú pongas tus ONUs, si tienes pocas, vas a ver cómo se da esa proporcionalidad sin que tú hayas hecho, ¿no? En este caso, algunas configuraciones porque la bajada ya es automática. Ahora, Carlos dice, pero yo tengo diferentes planes. Perfecto. Entonces, claro, cuando a ti no te gusta esa proporcionalidad, porque tú necesitas que que algunos ONOS trabajen con mayor ancho de banda que otras, porque sin duda pagan diferente precio. Uno te paga 100, el otro te paga 50 y el otro 25. Entonces, sin duda, vas a tener que generar ahí sí configuraciones, porque eso solo la OLT no sabría cómo saber qué ancho de banda quieres tú para el premium, ¿no? Y por lo tanto eso tú lo tienes que manejar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a seguramente enfatizar más adelante? Muy bien, entonces con eso queda claro ese tema y eso lo vas a ver mucho en las lecturas que seguramente en algún momento encuentras en internet, ¿no? O cuando puedes observar que alguien habla sobre ancho de banda y va a hacer justamente ese análisis, ¿no? De proporcionalidad. Muy bien. Entonces ya sabemos, hacia la pregunta, la OLT en bajada, estoy hablando en download, el ancho de banda se da proporcionalmente si configura, no, eso es en forma natural, ¿no? Tú puedes configurar, sí, también para dar diferentes anchos de banda si quieres a cada uno le das diferente ancho de banda, si quieres por grupo, y, y en ese sentido eso ya se configura. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Como dije, si es verdad que esto está relacionado justamente al ancho de banda está relacionado al ancho de banda de bajada. No es menos cierto que también tú vas a querer manejar el ancho de banda de subida.
¿Y por qué pueden ser diferentes, profesor? Porque en la bajada tú dependes de un broadcast. En la subida tú dependes, en este caso, de una sincronización con la OLT, ¿no? Y justamente ayer, que era un tema para los que llevan FTTH, ¿no? Están hablando de las NAV, de las MUFA, estábamos en ese tema, ¿no? Y como son igual que ustedes, algunos ya trabajan en instalaciones, entonces, y uno de ellos era una persona trabaja en una empresa, pero solamente todo lo que es venta de ese tipo de, todo lo que es la parte pasiva. Entonces se me vino un cliente y me dijo esto, quería esto, y por qué tiene, entonces la discusión estaba relacionada justamente en las diferentes tipos de entradas y salidas que pueden tener estas cajas para los diferentes diseños. Entonces ahí el tema era, claro, hay diferentes tipos de diseños y entonces se involucraba ese tipo de ideas. Entonces, justamente dentro de ese punto, entramos a la parte de mediciones, ¿no? Y en la parte de mediciones nos tocaba justamente analizar justamente ahora la ONU, ¿no? Y qué equipos se usan y cómo se hacen las pruebas, etcétera. Entonces, ¿y por qué tiene que ver? Tiene que ver justamente ese punto, porque ahora tenemos que ver justamente el comportamiento de la ONU cuando manda información, ¿no? Y ahí es interesante ese análisis. ¿Por qué? Porque el que va a hacer mediciones tiene que tener eso en cuenta para que entienda por qué hay algunos instrumentos que se requieren, porque si no, no va a poder hacer pruebas, ¿no? ¿Y en qué sentido digo? Que, claro, la pregunta ahí fue, ¿no? Y fue, cómo analizas una ONU? ¿No? A ver, vamos a, primero, antes de dar yo ideas, vamos a ver, si es que ustedes me ayudan, ya que tengo una ONU, y de repente, como digo, inclusive hay a veces que uno encuentra también ahí algunas ideas interesantes. Mire, tengo una ONU, y sabemos que la ONU, igual que la OLT, va a transmitir y va a recibir información. Perfecto. Sabemos que en este caso, si él va a transmitir, la transmisión lo hace en 1310. 1310 nanómetros. ¿No? Él va a transmitir en 1310 nanómetros. Entonces, si es verdad que en este caso la bajada se hace en 1490, o sea, la información que va de la OLT a la ONU se hace en 1490, y el ancho y estas son las tramas que se manejan, ¿no? Con estas ventanas de tiempo, etcétera. A la hora de la subida, la cosa cambia, ¿no? Porque aquí ya no puede haber broadcast. Él ya no va a mandar broadcast. Claro. Porque si, claro, él no puede mandar broadcast. ¿Y cómo transmite? Él va a depender de la OLT. La OLT también tiene buffers de memoria para la subida. Y él lo que va a determinar es tiempos, ¿no? Por eso es que acá se habla de multiplexación por división de tiempo, ¿no? TDM, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque a la hora que él va a enviar su información, va a depender de lo que de la OLT, que le diga en qué momento tú transmites. Y ahora sí puedes transmitir. La ONU 1 transmite, luego la 2. Entonces, todo eso hace que haya acá una sincronización. Entonces, si tú desconectas el cable de la ONU, entonces él ya no va a recibir acá, ya no va a recibir la instrucción de transmite. Entonces no va a transmitir. Claro, si tú sacas el cable, ¿no? Si tú no has puesto el cable de repente, tampoco. Pero sin embargo, tú quieres medir en 1310, ¿no? La ONU va a mandar información en 1310, pero si es que no hay sincronización con la OLT, entonces tú no vas a poder hacer una medición correcta. Entonces si yo voy a analizar la ONU porque necesito analizar en transmisión, ¿no? Yo necesito analizar transmisión, ¿no? Si eso es lo que tú quieres analizar, entonces tú no lo puedes desprender, porque si tú quitas el cable, ¿no?
ya prácticamente él pierde comunicación y con eso no le llega la información que debe transmitir y por lo tanto no va a transmitir. Y si no transmite, tampoco podrías hacer ninguna medición. Claro. Entonces, para que tú puedas analizar el transmisor, tú tienes que usar un equipo de 2 puertos. Tú tienes que usar un equipo, no puedes usar un power meter convencional. Ojo, estoy hablando para el 1310 en transmisión. Claro. Y entonces aquí, claro, ¿cómo podría yo entender eso? Porque el que entiende cómo funciona este sistema y cómo funciona la OLT con la ONU, entiende que para que la ONU pueda transmitir, necesita estar sincronizada con la OLT, ¿no? Y la OLT le dice en qué momento. La ONU no es que transmite cuando tú quieras, ¿no? Y por lo tanto, si yo lo desconecto, ya perdiste ya forma de que él comience a transmitir. Y entonces yo puedo poner mi instrumento acá. ¿Y qué vas a medir? Nada, porque él no va a transmitir nada. Ya lo desconectaste. Desconectaste el cable para poner ¿no? tu medidor. Entonces, en este tipo de redes no se puede poner cualquier medidor. Nadie niega que tú puedes entrar al equipo y puedes ver también transmisión. Yo no estoy negando nada de eso, ni tampoco estoy negando que recepción lo podrías medir. Yo lo que estoy hablando es de que si tú quieres medir esta fuente de luz, tú necesitas hacer que él transmita, y transmita bien. Y entonces tienes que ver que no lo puedes desconectar. Y entonces tienes que poner en todo caso un equipo para que haga un puente. Y ese equipo va a tener que tener 2 conectores para que tú puedas poner ahí la ONU y el otro al cable que viene al OLT. Entonces ahí no pierdes comunicación. Ese equipo, como es un puente, simplemente va a dejar que siga pasando la comunicación y va a haber transmisión y ahí vas a poder hacer tus medidas para ver cómo está esta fuente. Claro. Entonces, por eso que el tema se volvió interesante porque, claro, sin duda, en el caso de ellos, si no conocen mucho la OLT, en el caso de configuración, digo, ¿no? De que ellos sepan instalar todo eso, entonces ahí es importante estos conceptos para la correcta entendimiento de qué es lo que pasa si tú pones un instrumento directamente a la ONU. Claro, está enchufado, sí, en corriente, sí, pero eso no es suficiente para que puedas hacer tus mediciones correctamente. Muy bien. Entonces, todo esto entonces nos da a entender cómo lo interesante que es y que todo esto es importante. ¿Por qué? Porque a la hora que tú vas a trabajar, a la hora que tú vas a configurar, todo esto comienza a ser vital para el entendimiento. ¿Ya? O sea, para alguien que va a querer configurar una OLT, requiere justamente conocer toda esa terminología, ¿no? Que ellos utilizan. Bueno, van a tomar 5 minutos nada más de descanso, y 10 si no podemos tomar mucho descanso, para que tomemos un vaso de agua y regresemos para eh, eh, seguir revisando este punto. Salvo que alguien tenga una pregunta, entonces nos detenemos unos minutos antes de perder alguna idea que podría ser importante si es que lo hacen ahora. Una consulta. Sí, dígame. Cuando usted menciona que obviamente para que la ONU transmita, tiene que estar conectada a la OLT, y para yo medir tengo que usar un PON, o sea, el equipo, un equipo con 2 entradas, ¿no? Una entrada ONT y una entrada OLT. Pero lo que yo mido ahí es potencia o mido el tráfico de datos. Las potencias. Ah, ok. Porque como Potencia. mencionó el tráfico o algo así. Claro, son los instrumentos generalmente te miden en 1490, 1310, 1550. ¿No? Claro. Y cuando yo mido potencia, yo no estoy midiendo en mi tráfico de datos. Pero puedes con eso, a la hora que tú haces las mediciones, con eso puedes tú ver el comportamiento correcto del equipo, ¿no? Si está bien o no. Claro, si le llega una buena potencia, quiere decir que está bien, pues no, o sea, sí. Que podrías corroborarlo inclusive con el software interno del mismo equipo, ¿no? Claro. Pero lo que yo no puedo hacer es de repente tratar de tomar medidas, ¿no? Y tomar decisiones en el sentido, cuando el equipo, porque a veces no tenemos este instrumento, sino usamos solamente un medidor que tiene una sola conexión, ¿no? Entonces, ese sí te puede servir para 1490 porque está en bajada, ¿no? O 1550 porque estás en recepción. Claro, entonces si tú estás en recepción, entonces sí necesitas solamente un instrumento que tenga solamente un acoplador,
¿no? Y puedes ahí estar recibiendo toda la información que manda él. ¿Claro? Y puedes ver los niveles de potencia. Pero cuando tú quieres medir la transmisión, ¿no? Si es que tú si tú desconectas la conexión con la OLT, entonces ya la ONU no sabría en qué momento puede transmitir, porque no le llega ninguna instrucción y entonces él tendría que, ya no puede transmitir, pues no tiene instrucciones. Entonces Ok. las mediciones que puedas hacer de la potencia que pueda estar generándose, no va a ser la que te pueda ayudar a ti a saber verdaderamente, ¿no? Si está bien o no. Y por eso que, bueno, diríamos que muy al margen de eso, los equipos generalmente que son para JIPO, ¿no? Todos ellos que son para JIPO vienen con dos acopladores. Uno que tienes que conectarlo a la ONU y otro que tienes que conectarlo a la OLT. Esos son los instrumentos que son especialmente para JIPO. Muy bien. Profesor, disculpe una consulta. Sí, Ya, mire, supongamos que quiero medir, ¿no? Desde la 1 hacia un medidor de potencia, ¿no? ¿Se puede medir directamente con un cable, con dos conectores mecánicos? a ver, ¿cómo? No te entendí. Por ejemplo, mire, ya supongamos que la 1 está en el cliente, ¿no? Está conectada. Y Ya con un está con conector su cable, con el cable drop, está conectado ya todo listo. con el Está drop, con el funcionando, drop, el cliente está contento, ya, muy bien. ya. Y supongamos que quiero medir lo que está enviando la 1, ¿no? Desconecto el cable drop y lo pongo a un medidor, a un PON. ¿Puedo medir la potencia que está enviando la 1 o no se puede? ¿Tienes tu power meter, me dices? Claro, el power meter, ¿no? Ya, ¿y quieres hacer medición? No, no se puede. Esa medición Porque, no sería correcta en todo caso. porque la 1 emite señal en 1310, ¿no? Claro. Ya, porque ya supongamos que la drop va desde la 1 hasta una caja, ¿no? De segundo nivel. ¿Sí me entiende? Claro, claro, claro. Ya. Y supongamos que ya la desconecto de la caja de segundo nivel y mido, ¿no? La potencia, a ver cuándo está llegando. Entonces no se podría en ese caso. Claro, lo que pasa acá es lo siguiente, mira, y te vuelvo a indicar, según lo que estamos analizando aquí. La ONU, ¿no? Para que él pueda transmitir, requiere órdenes de la OLT, ¿no? La OLT le va mandando, ¿no? Constantemente información para decir, ONU, tú transmites, porque acuérdate que inclusive puede ser que en ese momento algunas ONUs hayan apagado porque se han ido al cine. Y entonces, él tiene que ahora reacomodar los tiempos. Entonces, esa capacidad de inteligencia que puede tener la OLT, porque en algún momento puede ser que se va una ONU, entra otra ONU, todo eso él tiene que variarlo. Entonces, no es de que yo ya recibí una instrucción en la mañana y la ONU con eso va a trabajar todo el día. No, las instrucciones se le llegan cada segundo. Entonces, yo te digo, en el caso de que no llegue la información, porque tú has desconectado, no hay conexión con la ONU, entonces las intensidades que tú vas a poder tener posiblemente no te van a dar información correcta de una medición que se debería hacer con una herramienta, por eso que se llama PON, ¿no? PON Power Meter. Y ningún PON Power Meter que tú encuentres, ningún PON Power Meter, pero PON, viene con un conector, ¿no? Como es el Power Meter que usamos sin duda en las redes de transporte normales, ¿no? Claro, yo también tengo mi Power Meter que siempre he utilizado, pero no, que son las redes convencionales, ¿no? En donde está el switch, con switch, pues, ¿no? Claro. Con módulos SFP donde switch, ¿no? O que también puede ser, pero sí lo puedes emplear acá en recepción, ¿no? Claro. Pero ya cuando vas a trabajar, en este caso, para verificar estas zonas, los Power Meters PON todos tienen dos conectores. ¿No? Eso sí es correcto. Ahora no tenemos las láminas, de repente la próxima ponemos los gráficos, ¿ya? Para poder ordenar esa idea, ya que veo que por ahí
hay una inquietud que habría que observar, ¿no? Aunque en nuestro caso, generalmente lo que manejamos sobre todo aquí es entendimiento de comunicación. ¿Ya? Entonces ahora, cuando nosotros trabajamos acá con esta ONU y cuando él está enviando información, entendemos claramente que él envía información basado en ¿qué? En multiplexación por división de tiempo, ¿no? Y él envía su información, la otra ONU también envía, y toda esa información se tiene que unir para que llegue hasta la OLT. Entonces, pero como digo, y eso varía bastante desde el punto de vista que pueden haber ONUs que se están yendo, o sea, que se han apagado, y que el sistema tiene que volver a ordenar los tiempos, porque ahora seguramente, posiblemente te dé más oportunidad para transmitir, porque ahora hay menos equipos conectados y por lo tanto vas a tener más facilidad para poder trabajar, ¿no? Pero diríamos que todo eso depende pues de todas esas circunstancias. Puede ser que alguien no esté navegando tampoco, o sea, está conectado pero no navega. El algoritmo matemático que usa él para poder manejar todos esos escenarios es bien complejo. Por lo tanto, lo que sí se sabe es que definitivamente todo esto es dinámico, variable constantemente, ¿no? Y que él depende, para que él transmita, depende de él. Muy bien, entonces ahora... bueno, íbamos a tomar, pero ya no, ya nos queda poco tiempo, así que mejor continuamos. Ya la próxima clase descansamos un momento. Muy bien, ahora, entonces, con eso ya tenemos entonces la idea completa. ¿Ya? La idea completa y podemos entonces ahora decir, bueno, y lo que decía es lo siguiente, aquí es muy importante. Perfecto, esta es una trama, acuérdense que esta es una trama que va a tener ahora cambios. La Ethernet, ¿en qué sentido? Que si fuera un switch convencional, entonces solamente vas a ver tu MAC origen, MAC destino, pero acuérdate que aquí nos obligan, porque la OLT obliga a que tú trabajes con VLAN, entonces vas a tener que agregar acá un campo. Vas a tener que aquí, ¿no? Vas a tener que tener en cuenta que aquí ya implica que tú tienes que trabajar con el estándar 802.1Q. ¿No? Eso quiere decir que aquí estás trabajando con las VLAN. Entonces, a la hora que él desencapsule la información en este extremo, en la ONU, él va a encontrar esta etiqueta, ¿no? Y esa etiqueta va a ser solamente entendible siempre y cuando si esta parte también soporta VLAN. Y entonces, por eso decía que en ambos, dentro de la configuración, sin duda, de estos equipos, tanto para el lado de la ONU como para el lado de los puertos Uplink, tú tienes que trabajar bastante con VLAN, porque aquí tienes que hacer que nazca la VLAN, ¿no? Y aquí tienes que hacer mención de esas VLAN para que él sepa con qué VLAN va a trabajar, porque tiene que trabajar con una VLAN. ¿Ya? Entonces es súper importante entender de que la ONU también va a tener, sin duda, funciones de switch que soporten VLAN, porque si no, no se podría trabajar justamente con este sistema, ya que él obliga, la OLT obliga a que tú trabajes como mínimo con una VLAN, ¿no? Entonces tienes que trabajar mínimo. Bueno, ya por defecto viene creada la VLAN, ¿no? Una VLAN, en todos los equipos siempre viene una VLAN, ¿no? Generalmente no se utiliza esa, se cambia por otra, pero vas a tener que estar muy atento siempre a trabajar con VLAN, ¿ya? Y entonces acá le damos solamente una revisada muy rápida, ¿no? En el caso de las redes Ethernet, generalmente las VLAN más están relacionadas, en este caso, las VLAN están más relacionadas a tener control sobre el broadcast, ¿no? El broadcast degrada mucho la red Ethernet, y por eso es que ahí se tiene que manejar mucho ese criterio de cómo se degrada la red, porque todo es un dominio de broadcast, entonces para segmentar ese dominio de broadcast se utilizan las VLAN. Entonces ahí es muy importante justamente el trabajar con eso, y ahí es donde se entiende de que se le agrega justamente un campo que está conformado por 4 bytes, o sea 32 bits, ¿no? Dentro de esos 4 bytes
Uno de esos es justamente el número que tú asignas a la VLAN, ¿no? Cuando tú designas una VLAN, le pones VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Y como ese campo es de 12 bits, ¿no? Entonces, tú puedes, a la hora que yo doy nombre a una VLAN, a través de un número, puedo poner cualquier número, ¿no? Entre 0 y 4096, ¿no? Porque 2 a la 12 me parece que es 4096. Hay algunas VLAN que están reservadas, pero diríamos que en forma general sería más de 4000 VLAN puedes tú seguramente mencionarlas, ¿no? Algunos switch pueden limitar ese número, pero diríamos que en teoría sería válido hablar de 4000 VLAN desde el punto de vista que tú tienes 12 bits aquí, ¿no? Y 2 a la 12 te da 4096 direcciones diferentes que puedes tener, ¿no? Entonces el estándar 802.1q es uno de los estándares en este caso que también puedes tú o tienes que tener presente porque se trabaja bastante con ese protocolo, ese estándar y las VLAN. Muy bien, entonces nos queda poco tiempo, vamos a hacer un repaso rápido. Salvo que haya alguna pregunta puntual. Bueno, claro está, señores, entonces tenemos la parte de switch en la parte inferior y la parte PON en la parte superior. La parte de gestión está, en este equipo está representada por este puerto. ¿Correcto? Esta es la parte de administración. O sea, yo por acá administro el equipo, este tiene un IP, por consiguiente ya es capa 3, tiene funciones también, diferentes protocolos que habría que analizar y de acuerdo a eso entendemos que sin duda me representa administración, me representa las funciones de router, aquí está el switch y la parte PON. Por otro lado, sin duda, entendemos que en nuestro caso ya lo que nos interesa es la parte de configuración. Y entonces el diagrama de bloques comienza a jugar un papel importante, VLAN ya de cajón, ¿no? El DBA Profile, como le dije, es para que tú puedas controlar esos paquetes que van en subida, que hablamos en antes que son TDM, necesitamos generar perfiles para lo que es ancho de banda, ¿no? Y entonces ahí entra a tallar los DBA Profile. Ahora, si nosotros hemos creado varias VLAN y varios perfiles para el ancho de banda de subida, hay que ahora decir qué perfiles son para determinadas VLAN y ahí es donde vamos a usar el Line Profile. El Line Profile va a relacionar los DBA con los VLAN, ¿no? Pero sabemos que los paquetes que llegan a las ONUs van a llegar con VLAN, ¿no? Con esa etiqueta. Entonces tenemos que decirle a la ONU, por si acaso, tú vas a tener que, vas a estar atento porque tú vas a recibir tramas Ethernet, cuando ya están desencapsuladas, que van a hablar de la VLAN 20, VLAN 30. Entonces, sí, porque la ONU, si no, no va a saber con qué VLAN él va a trabajar. Entonces tú, en esta parte que dice crear los service profile, es para decirle justamente, ¿no? Ese tema que está relacionado justamente con los puertos que puede tener la ONU y las VLAN que seguramente va a tener que recibir la ONU, ¿no? Y como digo, las ONUs tienen que autentificarse, tienen que registrarse dentro de la OLT y a su vez de toda esta configuración aparecen ahora dos términos que son el Line Profile, el Service Profile, ¿no? El Service Profile es este, ¿no? Que está relacionado a la ONU y el Line Profile viene a ser justamente todo esto, VLAN, DBA, ¿no? Y este acá, Line Profile y Service Profile. Registras la ONU, activas el Service Profile y Line Profile y tienes también opción para manejar ancho de banda si lo crees conveniente, ¿no? Que es lo que discutíamos en antes, porque los equipos tienen ancho de banda, como dije, por defecto, el sistema va a dar ancho de banda en bajada. Pero si tú quieres modificar ese ancho de banda, como decía su compañero, entonces tendrías que usar el Service Port, ¿no? El Service Port es la opción que te va a permitir justamente controlar eso, ¿no? Ahora, este es en una forma genérica, ¿no? Sin duda por ahí hay algunas pinceladas que pueden confundirnos, pero la terminología utilizada en todas las OLTs generalmente está basada en estos términos. Y como dije, ya en forma gráfica vendría a ser esto. Este vendría a ser en forma gráfica lo mismo, ¿no? Solamente que nos representa todas esas terminologías que hemos mencionado y que hemos trabajado, ¿ya? Entonces, con eso ya comenzamos a tener un mayor entendimiento de
de cómo se trabaja o cuáles son los términos que seguramente vamos a tener que trabajar todavía un poco más para poder tener una idea más clara de lo que estamos ahora revisando, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, diríamos que para algunos que ya anteriormente han utilizado estas terminologías es más fácil, para otros no, pero tienen que poco a poco seguramente comenzarlos a interpretar mejor. Por lo menos ahora ya comenzamos a tener una idea. Primero, y vuelvo a repetir, este DBA está relacionado a crear perfiles, pero es para todo lo que es su vida. O sea que esta parte es básicamente para tener control de su vida. Todo lo que es la información que va a fluir en su vida, no bajar. ¿Ya? Bueno, entonces estos últimos minutos voy a pasar lista y si hubiera alguna pregunta, con el mayor gusto, para poder ya encontrarnos en la siguiente clase. Carlos, ¿sigues con nosotros? Carlos. Así es, aquí estoy. Carlos, muchas gracias por tu participación. Gracias por asistir hoy a clase. Si tienes alguna pregunta, con el mayor gusto. Y si no, mientras va formulando alguien, si quiere conveniente. Eric, ¿sigues con nosotros, Eric? Eric, buenas noches. Muy bien, Eric también está presente. Y me faltaría Gerson. Buenas noches, Gerson. Presente, Gerson. profesor. Gracias, Gerson, también por asistir a clase hoy. Y me falta alguien. Jorvin, Jorvin. ¿Cómo estás? Jorvin, buenas noches. Jorvin. Bueno, Jorvin estuvo muy puntual a las clases anteriores. Ahora también hizo su consulta, así que entiendo que no está en este momento, pero bueno, lo voy a poner presente. Muy bien, entonces, sí, Eric, ya te puse presente también. Señores, entonces, gracias por su participación en la clase del día de hoy. Nos encontramos en la siguiente clase. Muy buenas noches con todos, entonces.